680 WGYA Guayama 1590. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días, porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña David Medina. Mis queridos hermanos, hoy tenemos la segunda parte del tema de la semana pasada. La semana pasada tocamos el tema la teología enemiga de la verdad. En esta mañana vamos a seguir en ese tema, pero vamos a estar presentando el tema haciendo de la luz oscuridad. Y este tema también lo va a dirigir el hermano David Medina. Así que vamos a pedirle a David que nos dirija en oración y entramos en tema. Amantísimo Padre, en esta mañana nos acudimos a su trono de gracia a través de los méritos de su Hijo. Sí, Padre. Para que nos conceda de su Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Conceda claridad de pensamiento a los hermanos, sí, Padre, y a los amigos que en esta mañana nos están escuchando, Padre, y que aleje todo espíritu de confusión y de oscuridad en esta mañana para que podamos, Padre, entender la verdad de su santa palabra. Amén. En el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador, pedimos estas cosas. Así amén, sea, Padre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Mis amados hermanos, en el pasado programa estuvimos analizando algunos métodos de interpretación que han utilizado los llamados eruditos, y los ponemos entre comillas, porque la verdad viene de Dios. Y Dios capacita a su pueblo, no tenemos que tener títulos universitarios para presentar la verdad en su sazón, solamente necesitamos el Espíritu de Cristo. Amén. Estos llamados eruditos, en su afán por sostener sus posiciones teológicas en contra de un claro escrito está, vimos que tales métodos en realidad surgieron del enemigo de la verdad, Satanás. El Señor los reprenda. Hoy veremos la distorsión que han logrado implantar en las mentes de los creyentes a través de la torcedura de la palabra de Dios usando estos métodos de interpretación. Y vamos a presentar por qué Satanás, el enemigo, es el primer gran exegeta. El primer gran exegeta de la historia ha sido el mismo enemigo de las almas. Experimentó su ciencia de engaño con Eva, logrando así implantar su carácter en la santa pareja, al hacerlo dudar del amor y cuidado de Dios, al hacerlo dudar de su santa palabra y de lo que ella quería claramente decir. El mandato claro de Dios fue el siguiente: de todo árbol del jardín tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento, del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. El enemigo de las almas presentó este texto de la siguiente manera, haciéndolo decir todo lo contrario. ¿De veras que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Qué tenía que hacer Eva? Eva tenía que responder con un escrito está. Amén. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo trató de hacer lo mismo con él. En lugar de eso, se puso a argumentar con el enemigo. Fue un error craso de su parte. Eva usó su propia ciencia, la del enemigo, parafraseando mal lo que dijo Dios, tratando de enfrentarlo al ella misma añadir a la palabra. ¿El resultado cuál fue? La caída en pecado, la degradación y la muerte. A partir de esto, el ser humano ha usado este método
de mezcla de verdad con error por toda su historia. Solamente un solo hombre ha sido completamente veraz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es algo que escuchamos hoy, ese tipo de trastornar la palabra. Mezcla de verdad con error. Exacto. Tú has escuchado que el Espíritu Santo intercede ante Cristo y Cristo intercede ante el Padre. Ese es el tipo de cosas que estamos hablando. No he leído en ni la Biblia ni los testimonios tal cosa. Correcto. Hoy los hombres emulan al gran engañador, lo que estamos mencionando. Que el Señor los reprenda. Al quitar, añadir y torcer la palabra de Dios. Lamentablemente hacen la obra del enemigo de las almas. Y llevan las almas a la perdición sembrando confusión. Los títulos de doctor en teología que se utilizan para amedrentar a los hermanitos que presentan la verdad, no hacen más que ocultar el carácter del enemigo. ¿Y cuál es ese carácter? Orgullo y suficiencia propia. También el título de doctor en teología convierte este sofisma en algo muy peligroso para el feligrés común, porque tienden, como corderitos, a tomar sus posturas de hombre, como si fuera el pensamiento del mismo Dios o el equivalente de su palabra, de su santa palabra. Eso sí que es terrible, mi hermano. Porque entonces, y es algo que nosotros hemos pasado por eso, porque nosotros salimos de ese sistema, de esa organización. Y es algo que en algún momento nosotros corrimos con eso y en algún momento nosotros practicamos. Fuimos testigos oculares de eso. Porque a veces traen algunos de estos doctores de la teología o doctores de la ley y casi se echan de 15 minutos o 20 minutos presentando su resumen y lo que hace falta lo único que hace falta Fanfarria. o que uno le haga reverencia, porque entonces lo que él dice es incuestionable y ya tú sabes, es equivalente a la palabra de Dios, aunque la tuerza, lamentablemente. Aunque la tuerza. Lo claro y sencillo, estos hombres grandemente temidos por la filigresía común, lo convierten en oscuro y misterioso, llenando de misticismo la clara palabra de Dios, llenándola de confusión al apartarse de su claro significado. De esto se nutre la falsedad de la doctrina, que enseña que en Dios hay tres personas, y en este estudio lo vamos a ver. Y empezamos con Génesis 1:1. Que nos presenta muchas veces para intimidarnos, sacándolo fuera de contexto la gramática hebrea. Muchos dicen que en Génesis 1:1 se hace referencia a la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea que se usa aquí para referirse a Dios, o sea, Elohim, es plural, y es verdad. Pero vamos a ver en qué contexto se puede utilizar, y en qué contexto es plural numérico, y en qué contexto es plural de majestad. Los que hacen tal afirmación desconocen voluntaria o involuntariamente la gramática hebrea. Porque hay algunos que lo repiten porque lo escucharon, no porque lo estudiaron. Exacto. No estudiaron este término, no buscaron su diccionario. El término Elohim expresa pluralidad según el contexto. Significa el poderoso como plural de excelencia y los poderosos como plural numérico. Cuando se aplica a una deidad en particular, Elohim aparece en plural para indicar majestad o excelencia, nunca para indicar pluralidad de personas. Aguanta el pensamiento ahí. Para que para que puedan entender esto un poquito más, cuando estamos hablando acerca de la palabra Elohim y tenemos estos doctores de la ley o personas cristianos normales que tratan de explicar o presentar que Elohim es plural y por ende hay una pluralidad en Dios, por ende hay tres personas que componen a Dios. Pues mi hermano, y lo voy a decir en buen puertorriqueño para que lo puedan entender, eso es como si nosotros tuviéramos a un alemán tratando de explicarnos a nosotros los puertorriqueños una costumbre puertorriqueña.
O sea, un alemán que desconoce de nuestras costumbres y de nuestra... ¿Me entienden? Y entonces trata de explicarnos a nosotros algo que proviene de los puertorriqueños, una costumbre puertorriqueña, sin él ser puertorriqueño ni saber el significado de esa costumbre. Eso es lo que quiere decir. Cuando un cristiano trata de decir y apoyar esto de que Elohim es plural y por ende hay 3 personas, porque no sabe ni entiende lo que eso significa para un hebreo y por qué Amén. hace esto en su idioma. ¿Cuál es el propósito de hacer esta palabra el o Eloah plural? ¿Por qué lo hace cuando se refiere a nuestro todopoderoso Dios? Antes de que continúe, quiero compartir con ustedes la definición que dan algunos diccionarios que tienen que ver con la palabra. Por ejemplo, esta definición es del diccionario Hertz, el Pentateuco y los Haftarot. Dice, Elohim es una forma plural que a menudo se utiliza en hebreo para denotar plenitud de poder. No es que hay 3. Gloria a Dios. No es que hay 3. Ese es el propósito del hebreo de hacer eso. En en la introducción a la Biblia de Flanders y Cresson, tiene esta definición. Dice, la forma de la palabra Elohim es plural. Los hebreos pluralizan los sustantivos para expresar grandeza o majestad. ¿Pudieron entender eso? Vamos a leerle de aquí de la Biblia de Estudios de la Nueva Versión Internacional Grand Rapids Zondervan del 1985, de la página 6. Dice, el sustantivo hebreo Elohim es plural, pero el verbo es singular. Un uso normal en el Antiguo Testamento cuando la referencia es al único Dios verdadero. Este uso de plural expresa intensificación en lugar de número y se ha llamado el plural de majestad o de potencialidad. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que es un Dios compuesto de 3 seres, sino que es el Todopoderoso, el Altísimo, el Dios Altísimo del cielo. Del libro Las Palabras Teológicas del Antiguo Testamento, volumen 1, 1980, párrafo 4, dice, esta palabra Elohim, que es generalmente vista como el plural de Eloah, Strong, número 433, se encuentra más frecuentemente en las Escrituras que el o Eloah, para el Dios verdadero. El plural es generalmente descrito como un plural de majestad y no pretende ser un verdadero plural cuando se usa para Dios. Se ve en el hecho de que el sustantivo Elohim se utiliza constantemente con formas singulares del verbo y con adjetivos y pronombres en singular. Eso es lo que te da la clave. Eso es lo que te deja saber de qué es lo que está hablando. Por eso es que no podemos tratar de interpretar algo de los hebreos como si fuéramos Chuito de Bayamón. Del diccionario de la Biblia Smith, dice, la forma plural de Elohim ha dado lugar a mucha discusión. La idea fantasiosa que se refiere a la Trinidad de 3 personas en la deidad difícilmente encuentra ahora seguidor entre los estudiosos. Es, ya sea, lo que los gramáticos llaman el plural de majestad o denota la plenitud de la fuerza divina, la suma de los poderes exhibidos por Dios. Jehová indica específicamente al único Dios verdadero, cuyo pueblo eran los judíos, y ellos fueron los guardianes de su verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. En combinación con él, el Elohim es un superlativo que significa poderoso supremo. Además,
el verbo que aparece en este versículo antes de la palabra Dios es singular, lo que acabamos de presentar. Ujú. Por lo tanto, no puede referirse a una pluralidad de personas, sino a uno. Ujú. El Padre, el que habla en todo ese capítulo, el 1 de Génesis. También hay que tener en cuenta que el término Elohim se ha aplicado también tanto a ángeles como a hombres, como adjetivo. Se usó con Moisés y claro, entendemos que Moisés era uno, no era una pluralidad, era un Sí, hombre claro. singular. Uno de los textos más contundentes al presentar la verdad del único Dios verdadero es Deuteronomio 6:4. Sin embargo, los defensores de la herejía trinitaria dicen que la palabra uno en este versículo habla de unidad compuesta, no de singularidad. Nuevamente nos tenemos que dirigir al diccionario y al contexto del uso de la palabra. Una de las definiciones de esta palabra, ejad, es solo o único. Diccionario hebreo de Strong, diccionario en hebreo de Strong, número 259. Ejad se usa también en Salmo 14:3 y en otros lugares para referirse a individuos solos. Esta verdad presentada al pueblo de Israel es la misma que presentó Cristo en su oración intercesora de Juan 17. Juan 17:3. Sí, quería mencionar que esos detallitos, si los dejan fuera cuando se hace una explicación con relación a una palabra, si se dejan esos detalles fuera, la explicación que se está dando es una mentira. No es honesta. Porque no se está presentando toda la verdad. Cuando ellos tratan de adjudicarle una palabra, esta es la definición, y lo presentan como que eso es lo único que quiere decir, pues están mintiendo entonces. Tienen que presentar las otras excepciones que hay en la escritura y entrar en el contexto de la palabra. Amén. Así que cuando haya por ahí quien le diga, no, Elohim, ahí en Génesis 1 habla de dioses. Eso es mentira. Lo están torciendo la palabra. Deuteronomio 6:4 destaca la persona de quién. De Dios, al referirse a su nombre. El Hijo, nuestro Salvador, lo recibe. Como dice, habla del ángel de Jehová, que su nombre está sobre él. Lo recibe por descendencia o por herencia familiar. Porque él es el Hijo del Dios viviente. Amén. De su misma naturaleza. Exacto. No hay nada en este verso que apoye la Trinidad. Otro verso que tuercen para probar que Dios se compone de 3 personas es Salmo 33:6, el cual dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Los trinitarios dicen ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como 3 personas creadoras en este versículo, cuando solo el Padre aparece en él. Dicen que la palabra aquí es Cristo y el aliento es el tercer ser, nada más lejos de la verdad. Bueno, eso es bien, bien importante también que lo noten, mis queridos hermanos, porque si desde pequeños nos han puesto ese chip trinitario. Sí, le han implantado esa... Exacto, si desde pequeños nos han puesto esos espejuelitos o esas gafas trinitarias, todo lo que leamos en las escrituras, vamos a ver 3. Y ahí podemos ver, ese es un caso bien claro, donde se ve cómo tratan de dar esa aplicación. El otro lo vamos a cubrir, va a ser el siguiente versículo, pero en ese versículo se puede ver claramente donde, como tienen ese chip trinitario, pues entonces en lo que está escrito y lo que fue escrito para decir una cosa es torcido para entonces que diga otra o que se entienda otra. Y entonces ahí tenemos un claro ejemplo de eso cuando tratan de presentar entonces que no, pues mira, esta parte donde dice la palabra, ahí se está refiriendo al Hijo, y esta otra parte exacto, el aliento, pues ahí se está refiriendo al Espíritu, ¿viste? Ahí están los 3. Pero así no es como trabaja esto. No podemos torcer las escrituras para acomodarlas a ese bagaje que nos han enseñado. Ese es el tipo de cosas que tenemos que desaprender. A nuestras ideas preconcebidas. Exacto. La palabra aquí, en el diccionario Strong, es dabar, el número 1697,
y quiere decir mandamiento, mandar o mandato, orden. Dios está mandando, ordenando que todo venga a existir. Aunque el Hijo participó con su Padre en la obra creadora, en este verso solo se presenta al Padre hablando imperativamente, o sea, con voz de mando. Acerca del espíritu de su boca, podemos ver claramente que se refiere a lo mismo, a su palabra, a hablar, a ordenar. Sí, al poder de la misma. Amén. Al poder de la misma, a su mandato, no a otra persona. También se aplica al acto de impartirnos su vida misma. Una ilustración clara de esto la vemos en la creación del hombre. Dice la palabra que después de formado el hombre del polvo de la tierra, Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente. Esto está en Génesis 2:7. Entendemos lo que es soplar, es aspirar, exhalar y es respirar el aire ya respirado. Dios no sopló otro ser sobre Adán, le infundió su vida misma. Lo mismo hizo Jesús en Juan 20:22. Infundió su vida a sus discípulos. Se sopló sobre ellos. Decir que Salmo 33:6 habla de tres seres es hacer la obra del gran engañador al quitar, añadir y torcer a la palabra de Dios. Es oscurecer lo que Dios ha hecho claro. Lamentablemente. En Isaías 48:16, que también es distorsionado. Ese es el otro versículo que se utiliza, y ese se utiliza más que Salmos 33:6. Sí, muchas veces. Se le aplica la misma interpretación que al versículo anteriormente presentado. El versículo dice de la siguiente manera: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cristo, nuestro Señor, fue enviado a esta tierra por nuestro Dios. Y este versículo se aplica a él también. Digo también porque aquí habla de Isaías, el profeta que estaba hablando de parte de Dios. Él fue enviado por nuestro Dios. Viendo el verso en su contexto. En cuanto al Espíritu, se aplica lo mismo que está expresado en el comentario anterior. Una mejor traducción de este pasaje la leemos en la BIN, que es la versión israelita nazarena, la llamada Biblia boricua. Allí se vierte de la siguiente manera: y ahora me ha enviado Adonai Yahweh, dotado de su Espíritu. La palabra Adonai es usada exclusivamente, volvemos al hebreo, con Dios el Padre, que quiere decir el soberano altísimo. A nuestro Señor Jesucristo se aplica Adón, amo o rey. Pues mira, ahí podemos ver cómo funcionaba la mentalidad hebrea cuando se está presentando eso, porque lo que está haciendo, lo que ellos ahora tratan de decir, mira, no, ahí está presentando tres. Ahí están los tres, pero no, lo que está haciendo el hebreo al expresarse de esta manera, lo que está haciendo es engrandeciendo a Dios al estar presentándolo en varias maneras, ¿me entiendes? Es una manera de exaltarlo, de mostrar su majestad. Es lo mismo que se aplica con la palabra Elohim, lo único que aquí lo hacen en una frase. El propósito es, tú sabes, enaltecer al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. También una analogía pobremente presentada por la falsa teología en favor de su posición en la relación de pareja en el santo matrimonio. La Biblia nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto está en Génesis 2:4. Esto se lo quieren aplicar a Dios, a su Hijo y al Espíritu para hacerlo un Dios compuesto, pero esto es otra torcedura más, ya que la frase una sola carne habla de la naturaleza y propósito del hombre y su mujer. Ambos son de naturaleza humana. Exacto. Y ahí podemos ver cómo es que él utiliza la creación para explicar lo que él, entre el Padre y el Hijo, exacto, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Él lo utiliza mediante esta nueva creación de los seres humanos. Amén. Para mostrar cómo es el Padre y el Hijo. Y no es que cuando dice que el marido y la mujer van a ser una sola carne, no está hablando de Siamese twins, no está hablando de que van a andar empatados, van a ser un ser como tal. Son dos seres, pero son una unión, porque en el sentido de que tienen el mismo propósito, la misma naturaleza,
ellos van a estar trabajando hacia el mismo lado. O sea, generalmente cuando se rompe un matrimonio es porque empiezan a jalar cada cual para su lado. Si los dos jalan para el mismo lado, entonces la cosa funciona. Esa es la voluntad de Dios con el santo matrimonio. Amén. Y Él les concede al hombre y a su mujer la experiencia de ser padre. Dios y su Hijo son de la misma naturaleza, son divinos, tienen un mismo carácter y un mismo propósito. De esta manera es que ellos son uno. Ambos comparten un mismo Espíritu Santo porque son santos. Amén. Vamos con sobre Mateo 28:19, pues ya se ha hablado en programas anteriores. Y también Primera de Juan 5:7, que la mayoría de los eruditos ya y traductores reconocen como espurio. Ahora me gustaría enfocarme en un versículo que me llamó la atención, que se presenta en la Biblia de estudio, que muchos adventistas poseen. Dicho versículo es presentado para probar que el Espíritu es una persona independiente aparte del Padre y del Hijo. Para lograr engañar al lector, lamentablemente, hermanos, escuchen, los editores descaradamente presentan solo parte del mismo versículo, solamente parte. Como se estaba mencionando en el programa el domingo pasado, se va a utilizar, o ellos utilizan, la parte que les conviene, para entonces tratar de presentar el error y que usted se lo pueda creer, pero no utilizan el texto en su totalidad. Porque entonces si utilizan el texto en su totalidad, como que el engaño no pasa. Se les cae. ¿Y qué es eso? Eso es mutilar la palabra. Utilizan solamente parte del mismo versículo. Dale ejemplo. El ejemplo, dicho versículo es presentado para probar que el Espíritu Santo es una persona independiente aparte del Padre y del Hijo. Para lograr engañar, presentan parte del mismo versículo, de solamente parte, atreviéndose a hacer lo que Dios prohibió terminantemente. Está prohibido terminantemente por la palabra de Dios. Es quitarle, la prohibición es quitarle, añadirle o torcer a su palabra. Exacto. Así es que lo presentan en dicha Biblia. Y como ellos lo presentan, ellos, en vez de presentar el versículo en su totalidad, dice, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu. Y ponen ahí 3 puntitos, porque obviamente si lees el resto del versículo, pues entonces no va a pasar el engaño. Y después ponen que clama, pero no, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer el versículo como lo presenta la Biblia, porque entonces vamos a ver si es verdad que está como lo están tratando de presentar los editores, o si está como lo presenta la Escritura, como el que lo lee claramente va a entender. Ok, vamos a Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Ahí dice claramente que es el Espíritu de su Hijo. Bien, lo vamos a estar dejando por ahí. Esto probablemente tenga otra continuación. Continuarlo. Le pedimos entonces que sintonicen el programa el próximo domingo. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.